A ver, buenas noches. A ver, vamos ubicándonos en la práctica para resolver. A ver si me confirma. Esta es la práctica. A ver si me confirma para empezar de una vez. Muy bien, a ver. En la pregunta 1, si nos vamos ubicando en la práctica, vamos a ver. Ahorita un minutito y vamos empezando, si se va ubicando en la práctica. A ver, mire, en la pregunta 1, si nos vamos ubicando, la expresión de Maximiliano Robespierre, los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Se gustaría, mira, recordemos, hay dos ámbitos y dos enfoques. Cuando hablamos del naturalismo es porque los derechos ya están contigo, los derechos ya son inherentes a tu esencia. Ese es el naturalismo. El positivismo es un enfoque donde sostiene que los derechos son reconocidos por el Estado. Si no hay reconocimiento de los derechos por el Estado, no puede haber nada. El Estado debe ejercer la potestad de reconocer los derechos en base a qué? En base a la Constitución. No olvidemos que todo Estado está relacionado con quién? Con los derechos, por acá, humanos. Pero el ámbito, ¿cuál es? Viene a ser básicamente una Constitución, ¿sí o no? Por acá. ¿En qué parte de la Constitución están los derechos humanos? ¿En la parte orgánica o dogmática? En la parte dogmática, ¿no? Y de esa manera ya hablamos del enfoque positivista. ¿Qué es el positivismo? El positivismo implica, ¿no? Derechos humanos difundidos. Por acá, derechos humanos, no olvidemos, mira, reconocidos, por acá, reconocidos y difundidos, que son fundamentales, ¿ya? Y difundidos. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? En la pregunta 1. Hablamos de los países libres son aquellos que son respetados los derechos del hombre y donde si hay existencia de leyes. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hablamos? Del positivismo, pues, 1A. Muy bien, ahí está la clave. La 1, la clave correcta, el positivismo ya es una expresión de cómo están difundidos los derechos, ¿no? 2, son consideradas las declaraciones más antiguas de Occidente, consagraron el derecho a la protección de la propiedad. Cuando defiende la propiedad son los fueros españoles, por acá. La 2, la clave la B, no olvidemos. En los fueros españoles, ¿qué se dio? La inmunidad al domicilio, a la propiedad privada, en este caso. Pero hemos visto también, en el caso peruano, por qué la policía está entrando a las casas. Porque existe estado de emergencia. Mira, recordemos esto. En el estado de emergencia, por acá, en el estado de emergencia, se suspende. Lo agrego un costadito, ¿ya? ¿Qué es lo que se suspende en el estado de emergencia? 1, se suspende la inviolabilidad. Por acá, inviolabilidad del domicilio. Ese es 1. Estos son los derechos que se suspenden, ¿no? Está bien, mira. Es decir, la policía o las Fuerzas Armadas pueden entrar a tu casa. Ya no hay propiedad privada. Entran a tu casa porque estás haciendo fiestas. Hay denuncia. Y eso no puede ser, de ninguna manera, ¿no? El toque de queda, 1 de la mañana bailando. La gente tiene que ser llevada a una comisaría y puesta su multa. ¿Qué más? Se suspende la libertad de reunión. Ahí está, la libertad de reunión. Y además se suspende la libertad de tránsito. Por acá, es decir, con los toques de queda. El estado de emergencia se da en caso de perturbación o catástrofe, ¿no? Bueno, en este caso la pandemia, ¿ya? Sino que la gente debe aprender a respetar. Históricamente, ahora, si no hubiera estado de emergencia, nadie puede entrar a tu casa, de ninguna manera. Nadie puede tomarte fotografías, no te olvides. En tu casa, por más que usted, señorita, esté bailando, semidesnudo, desnuda, en su sala, no puede alguien de afuera tomarte una foto y luego publicarla en Facebook. Eso no se puede, de ninguna manera. Eso está contra la ley, está penado, porque está atentando contra tu intimidad, contra tu privacidad, fundamentalmente. ¿Bien? Ahí está la clave, la 2, la B. 3, los derechos humanos deben ser cumplidos incluso
Aquellos casos en los que no hay sanción deben ser cumplidos, ¿no? La llamada imperatividad, la 3 la C. La 3 la C. ¿Y quién lo debe hacer cumplir? ¿No? Parte del Estado, ¿se da cuenta? Pues esos son imperativos, ¿no? Deben ser cumplidos en caso no haya sanción a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Estado está presente, fundamentalmente. Imperativos. 4. La teoría positivista fundamenta los derechos humanos considerando que estos, a ver, dime la clave, reflejan la voluntad, exigen antes, nacen con la ley, tienen base, depende del tiempo. ¿Qué marcarías tú? A ver, usted mismo, en la pregunta 4, en base a la explicación, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Ahí estamos. La clave correcta sería la C. Claro, pues, la 4 la C, ¿está bien? Nacen con la ley y se terminan en ellas, pues. ¿Y cuál es la llamada ley de leyes? La Constitución, no se olvide. Y la primera antecedente del constitucionalismo mundial, ¿cuál fue? La Carta Magna, pues. Si en la Carta Magna ya se hizo claudicar a un rey, si en la Carta Magna se hizo que un rey respete algunos derechos, ¿te acuerdas? Contra Juan Sin Tierra en 1215. Entonces, ese documento ya que se encuentra, en este caso, determinado, ¿no? Ya se puede hablar, ¿no?, de un positivismo. 4C5. Es considerada la base de todas las constituciones del mundo. Vamos a ver, petición de derechos. A ver, hablamos de lo que viene a ser la declaración. ¿Cuál sería la clave? Ah, date cuenta, la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano. Muy bien, 5. La clave correcta sería la D. ¿Te das cuenta o no? Porque la Declaración Universal es recién contemporáneo. Ahora, la base de las constituciones del mundo es Francia, pues. ¿Por qué? Porque en Francia, ¿qué se dio? Los derechos de primera generación. Y esos son los que están en la Constitución. Es decir, mira, recordemos, cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos lo que son los derechos, por acá, de primera generación. Cuando hablamos de los derechos de primera generación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los derechos civiles, por acá no olvidemos, civiles y políticos. Civiles y políticos. ¿Está bien? Estos son de Francia, pues. Esa es la base de las constituciones del mundo. Ahora, el antecedente más importante del constitucionalismo, ¿cuál fue? La Carta Magna. 6. De los siguientes derechos no es una característica. Los derechos humanos son universales, temporales, imperativos, ¿no? Históricos. Son ciertas, dice, ¿no? ¿Cuál no es una característica en este caso? ¿Son universales? Sí. Temporales, claro, porque van cambiando. No son dinámicos. Por acá. 6, solo la 4. La 6D. Por acá. La 6, la clave la D. 7. Monarca persa conocido como el Gran. Ciro, como Ciro el Grande, estableció que las personas no deben ser esclavizadas. 7C. 7C. No olvidemos que Ciro el Grande, cuando hablamos de lo que viene a ser el cilindro de Ciro, prácticamente sacó de la esclavitud a los israelitas, pues, ¿no? Ahí lo tiene, que viene a ser más histórico esto, ¿no? La C, 7C. Es la expresión que representa mejor el fundamento filosófico de la teoría jus naturalista. A ver, los derechos humanos se fundamentan en la ley positiva, los derechos humanos son señalados por las leyes, los derechos humanos se funden en un orden natural preexistente. A ver, ¿cuál es la clave? Al toque nomás, muy bien, ¿ah? 8, la C, pues. La 8, la C. Ahí está la clave. La 8, la C. ¿Por qué? Porque es natural. Porque ¿no? Los derechos humanos es de un orden natural, preexistente al Estado. Para el yo naturalismo no se necesita del Estado. ¿Te das cuenta? Uno ya tiene la vida en sí. Por eso algunos constitucionalistas dicen, el Estado no tiene potestad de hacer pena de muerte en el país, porque el Estado no te ha dado la vida, así, y no puede quitártela. Y la pregunta es, ¿y dónde está la vida? La vida ya es algo natural que tenemos nosotros. No es que el Estado diga, ¿sabes qué? Derecho a la vida, yo te quito la vida. No, no puede el Estado. El Estado solamente reglamenta lo bueno, no puede quitarte la vida porque es algo que ya está en nuestra esencia, ¿ya? En nuestra naturaleza. Por eso, mira, es la cuestión. Algunos dicen que el Estado no tiene nada que hacer ahí, y menos con la pena de muerte. Ahí está. Número 9. Son documentos ingleses que significaron la Carta Magna, Juan Sin Tierra, Virginia, no puede. La petición de derecho, el Bill of Rights, cuando Guillermo de Orange se le pedía que pueda gobernar, y el habeas corpus. Son ciertas, todas menos, ¿cuál sería? La 2, la B, la 9, la B. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos, recordemos, de los derechos de Virginia, ¿de quién estamos hablando? De los Estados Unidos, pues. Claro, los derechos de Virginia. Y de ahí viene la Constitución Política Norteamericana, ¿ya?
El habeas corpus significa libertad personal. ¿Y dónde se dio? En Inglaterra también. Todo es Inglaterra, ¿se da cuenta? ¿Dónde se dio la Carta Magna? Inglaterra. La petición de derecho contra Carlos I, Inglaterra. Recordemos, ¿ah? La 9 y la B. 10. Es el documento que, ahora sí, mira, que sintetiza las diferentes concepciones sobre derechos humanos y fue aprobado por la tercera asamblea de la... ¿Qué aprobó la ONU? A ver, ¿cuál sería la clave correcta? Se ha estudiado. A ver, ¿qué aprobó la ONU? A ver, la clave correcta sería, a ver, la A no, la A de Francia. Virginia, no, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la D y la C. ¿Te das cuenta? Claro, pues, la Declaración Universal. ¿Cuándo? El 10 de diciembre de 1948, no se olvide. Recordemos esto, lo siguiente. El Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuándo es? Por acá. Todo el 10 de diciembre de 1948. Ahí se celebró la Declaración Universal. El Perú lo reconoció en 1959. ¿Ya? El Perú lo reconoce, por acá, ahí lo puede agregar como ley general, por acá, en este caso, en 1959. Ahí está la clave. La clave la día está. 11. Son derechos que protegió la Carta Magna. En inglés afirmaba, la Carta Magna pedía exigencias. La no detención arbitraria. A la propiedad. Por acá. ¿Y qué más? Al previo a juicio, ¿no? En este caso sería 1, la 2 y la 4. Pues. Muy bien. 11C. Eso pedía la Carta Magna. ¿Se da cuenta? 11C. No olvidemos que los súbditos se sublevaron. Y a Juan Sin Tierra se le pedía que respete la vida, en este caso. La C. Las siguientes son características de los derechos humanos. Son universales, imprescriptibles, dice jurídico, en este caso, igual jerarquía. Todos persiguen igual jerarquía, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cuál es la clave? 1, 3 y 5. Clave A, 12A. La 12, la clave la 13. Concepción filosófica que fundamenta que los derechos humanos que se inició en Grecia y en Roma como los estoicos. Por acá dice positivista y un naturalista socialista. ¿Cuál es la clave? A ver, si hablamos que fundamenta el derecho romano, pues, ¿qué sería? ¿Positivista o naturalista? Sería, en este caso, se inició en Grecia y en Roma, ¿ver? Como los estoicos. Positivista, pues, derecho romano, 13A. La 13, ¿ven? 14. Dice, de los siguientes son derechos que protege la Declaración del Derecho de Virginia. La igualdad religiosa, la igualdad política, separación de poderes. Por acá vemos a insurrección de la tiranía, resolución del Estado. Dice, no son ciertas, dice. No son ciertas, sería la clave correcta. A ver, igualdad religiosa no accede. La Virginia dice igualdad política, separación de poderes, insurrección ante la tiranía, ante el Estado. Porque en esa época, no olvidemos, se firma los derechos de Virginia para estar insurrectos. O sea, para levantarse contra ¿quién? Contra Inglaterra en esa época, ¿ya? No son ciertas, solamente la 1, pues. Pues la solo 1, la E. 14. La 14, la clave, la E. 15. De los siguientes son ejemplos de una persona natural, una persona común y corriente. Alejandro Toledo Manrique, Carlos Graña y Montero. Grupo Graña, no, pues Grupo Graña no, ya no es una persona natural, sino jurídica, como empresa. La asociación, universidad. ¿Cuál es la clave? A ver, la número 15, usted mismo. ¿Cuáles son las personas naturales? 1 y 2, pues, ¿sí o no? 15A. Una persona natural es una persona cualquiera, pues, como nosotros, unido. Lo demás ya son empresas, pues, ¿no? Y como son empresas, ya tiene una cuestión jurídica. 16. Fue el coautor de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, por la ONU, que llamó a los derechos de segunda generación derechos económicos, sociales y culturales. Fue Eleanor Roosevelt. 16 la clave la, por si acaso. 16, clave A. ¿Va? Por acá vamos a ver. La 16, la clave correcta, ahí está, 16A. 17. Son las facultades y prerrogativas reconocidas como inherentes a la persona humana en todo lugar. ¿Qué son? Los derechos humanos, pues, ¿sí o no? 17. La 17, la clave, los derechos humanos. Número 18. La Constitución Política del Perú en su artículo primero dice, esto sí lo tiene que hacer usted, porque vienen los exámenes, y estaba en la diapositiva y te lo mencioné. A ver, dime la clave, no falles, ¿ah? ¿Qué dice el artículo número 1 de la Constitución? A ver,
A ver, la defensa de la vida, las especies, protección de la vida, la defensa del discapacitado, la defensa de la persona humana, respeto a su dignidad, la protección de la libertad. ¿Qué marcarías tú? Muy bien, 18, la clave correcta sería la D. Claro, pues, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Recordemos, ¿qué protege el Estado? El Estado protege tu dignidad. El Estado protege la protección ante la sociedad, ¿sí o no? Es el fin supremo de la sociedad y el Estado. D, la clave la D. ¿No? 19. De los siguientes son ejemplos de personas jurídicas ahora. AFP Integra, Ollanta, OMPE, el jefe del INDECI, presidente del Congreso. O sea, la 1 y qué más. Y la 3, pues. 1 y 3. Porque la OMPE es una institución. El jefe del INDECI es un nombre. El presidente también es alguien natural, ¿no? 1 y 3. 19 la 19. Ahí está la clave correcta, la Número 20. Se le define como una realidad física, material, orgánica, pero también es una realidad espiritual. ¿Quién? La persona humana. 20C. Recordemos, yo te mencioné, la persona humana tiene dos dimensiones, te dije, fundamentales. ¿Cuál? La dimensión espiritual, en donde crea, piensa, tiene valores, razona, y la dimensión natural, donde está ligada a los instintos, ¿no? Donde solamente está relacionada con sus pulsiones, no olvidemos. Entonces, natural y espiritual, ambos forman la persona humana. Es decir, el Estado, ¿a quién castiga? Castiga a la persona que está asaltando, o sea, porque hace uso de su naturaleza mala, pues supuestamente, ¿no? Ahí está la 20. 21. De las siguientes expresiones es mejor que represente el objetivo de la Convención, derecho del niño. A proteger a los niños, ser educados por grupos étnicos, no, pues. Defender a las niñas, no. Identificar a los niños, niñas, adolescentes que estudien en colegio, no. Garantizar la supervivencia, no. Garantizar la supervivencia, desarrollo, protección y participación de los niños, niñas y adolescentes. Pues. 21 la E. Eso es lo que quieren. No olvidemos que, según esta convención, 6 niños hasta los 18 años. 17 años eres niño. Para la convención eres un niño. O sea, adolescente, pero niño. Y eres protegido. Pues hablando de la adolescencia. ¿Ya? Ahí está la clave. 22. De las siguientes son relaciones correctas. A ver, ley de habeas corpus, libertad personal, petición de derechos, no el abuso del rey. Declaración de independencia de Estados Unidos, busque la felicidad. Cilindro de Ciro, no esclavitud. Código de Manu, respeto al herido de guerra. Todas, pues. Ahí es todas. 22 la E. 22, la clave la E. No te olvides que el cilindro de Ciro saca a los israelitas de la esclavitud. Ya, no se olvide. ¿Y qué quería en Virginia? La felicidad. No hacer caso a un Estado déspota, insurrección, decía, para ser felices. 23. De los siguientes son características de la persona humana. Creador de cultura, transformador universal, simbólico, trascendente, libre. Todas son, dice, no son ciertas, dice. Ninguna posición. Todas son ciertas, ¿sí? No son ciertas, dice, ninguna. 23 la E. 23, la clave, la E. 24. Es la teoría que fundamenta los derechos humanos, que considera que estos surgen en un determinado contexto espacio-temporal y que son universales y aplicables. Ya, pues sí, dice que surgen en un determinado espacio histórico, historicista. 24B. Ya, 24, la clave, la B. 25. La característica de los derechos humanos que refiere que estos no tienen fecha de culminación. Es porque son imprescriptibles, se mantienen a través del tiempo. ¿Está bien? 25D. La 25, la clave, la D. ¿Qué es la imprescriptibilidad? ¿No? No se pierden a través del tiempo. Es correcto sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana sirve para tener en cuenta casos de violación de derechos humanos. No olvidemos que tiene el más alto tribunal del continente, que es la Corte, pues, ¿no? En este caso. Fue suscrita por 23 estados. El Perú incorporó en el 78. Su objetivo es garantizar los derechos de tercera generación. De ella surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ella surge el tribunal, no. La clave correcta es la 1, sí. La 2 y la 4. Porque no garantiza los derechos de tercera generación, pues, no. Tiene que ver con los derechos de primera, civiles y políticos. 1, 2 y 4. Clave D. La 5, la D. La 5, la D. ¿Ven? Ahí lo tiene. En el Perú, por la ley 25339, instituye la Semana del Niño. La Semana del Niño del 24, por acá, el 30 de septiembre. La D, 27D. ¿Ven? La 27, la clave, la D. La Semana del Niño. 28, que los derechos humanos se fundan en un orden natural, preexistente al Estado. El jus, naturalismo. ¿Está bien? 28C. Ahí está, la pregunta número 28.
La clave la C. 29. El Perú firmó la Convención de Declaración Universal de los Derechos del Niño, recién en el 90, esta convención, porque en el 89 se dio. El Perú firmó en el 90, 29D. 29 la D. 30. Es considerada como la base de todas las constituciones del mundo. A ver, ¿cuál es la clave? Ahí usted mismo ve, ¿cuál sería la clave correcta ahí? ¿Cuál es la base de todas las constituciones del mundo? ¿Qué marcaría usted en este caso? La B, ¿sí o no? 30B, muy bien, usted mismo. La 30, la clave la B. 30B. 31. Eran normas de derecho local y constituyen antecedente de la historia de los derechos. Las normas de derecho local, ¿dónde se dieron? Se dieron en los fueros españoles. 31 la C. Y con los fueros españoles, ¿qué se dio? La inviolabilidad al domicilio, que es fundamental. 32. En 1679 en Inglaterra se promulgó una disposición con el propósito de defender la libertad de la persona, cuyo es, ¿cómo se llama eso? Cuando hablamos de la libertad de la persona, se le llama el habeas corpus. A, ¿está? La clave la A. La 32, clave A. Vamos a ver, la número 32, la clave correcta la 32A. Ahí está la domiciliaria. Pasamos al capítulo 2, ¿ya? Donde dice práctica de clase. ¿Sí? Nos ubicamos ahí, a ver, donde dice práctica de clase en la derechos humanos 2, ¿no? Porque hemos avanzado todo lo que viene a ser derechos humanos. Por acá vamos a ver. Por acá. La pregunta 1, ¿ya? ¿Sí? Nos ubicamos en la 12, ¿eh? Ahora sí, de nuevo, práctica de clase que se establece, ¿sí? A ver, nos vamos ubicando ahí, a ver. En la pregunta 1 dice, la utilización de mecanismos democráticos en la solución de conflictos, hay un deber, que no te pelees, ¿sí? ¿Cuál sería el deber? Vivir pacíficamente, pues. La 1, la D. ¿Cuáles son tus deberes? Tus deberes son vivir pacíficamente, honrar a la patria, ¿te acuerdas? Pagar los impuestos, también, son tus deberes. El Estado te da derechos que tú reclamas, pero también tú debes cumplir deberes. Y uno de ellos, ¿cuál es? Vivir pacíficamente. Porque para muchos se ve ridículo, ¿no? Que la gente esté peleando todavía en Lima. Sí, ganó perdón, que ganó Castillo o simplemente Keiko Fujimori necesita irse más tiempo para poder ganar. Yo creo que eso ya no se debe dar, ¿no? La gente se está peleando, algunos hablan de que estamos al borde de la tercera ola, hay muchas cosas, ¿no? Que se dan acá en el país. Son afirmaciones correctas sobre la iniciativa legislativa es tu derecho, que tenemos de aprobar leyes. Es el decreto que tenemos que presentar, proyecto de ley, sí. Pueden presentar el 0.3 de la población, pueden presentar los colegios profesionales, claro. No pueden presentar los gobiernos locales, en este caso, ¿no? La pregunta dice, ¿son ciertas? La iniciativa legislativa, por acá. A ver, derecho que tenemos de presentar proyecto de ley, pueden presentarle el 0.3% de la población electoral, pueden presentarle a los colegios electorales y no pueden, no pueden, sí pueden presentar los gobiernos locales, sería 2, 3 y 4. ¿Dónde está la clave? La B, 2B, por acá, la 2, la clave, la B. ¿Por qué? La iniciativa legislativa lo haces tú como pueblo, pero tú no apruebas, tú solamente propones. ¿Quién aprueba? El Congreso, pues. Claro, en la ONU dice, pero eso es derecho que tenemos de aprobar. No es de aprobar, iniciativa es de proponer. Y el Congreso cuando lee tu ley y lo aprueba, dice, está bien. ¿Pueden presentar los gobiernos locales? Sí, las municipalidades pueden presentar un proyecto de ley, porque es su derecho. Acá dice, no pueden presentar, no, falso, sí pueden presentar. ¿Está bien? 3, son afirmaciones correctas sobre la revocatoria. ¿A quién se aplica revocación? ¿Te acuerdas? A autoridades elegidas por votación popular, no te olvides. La remoción se aplica a autoridades que son elegidas por nombramiento. Consisten aparte de su cargo de autoridades que provienen de elección popular, ¿sí o no? Consisten aparte de su cargo a los funcionarios públicos, no. Pueden ser revocados los alcaldes, regidores, presidente regional, ¿sí o no? Porque son elegidos por el pueblo, pues, ¿no? Pueden ser revocados los presidentes regionales y congresistas. Pueden ser revocados los magistrados, sí. 1, 3 y 5. La 3, la C.
¿Por qué? Mira, date cuenta ya, profe. Y la 4, oigan, ¿los congresistas pueden ser revocados? No. El único que puede a un congresista sacarlo, ¿quién es? El presidente. A los congresistas no se aplica revocatoria, es para que te confunda. Al presidente regional sí, pero no a los congresistas, pues. Los congresistas tienen inmunidad parlamentaria. Tú no puedes tocar de ninguna manera. La única manera es que cierren el Congreso. Cuando negó la confianza a 2 consejos de ministros. Ah, ¿te das cuenta o no? Ya está, la 3. 4. La garantía constitucional del habeas corpus protege los derechos asociados a lo de, primero o segunda, primera posición, de la libertad, 4A. La número 4, la clave la ¿eh? 4A. 5. La ley del servicio militar número plantea en su artículo, ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten en el presente ley. La aplicación del contenido de este artículo, en este caso, ¿qué es negociación colectiva? Tiene que ver con el trabajo, negociación colectiva. Pues se puede, dice, ninguna puede alterar la valorización de los puestos que resulten en la presente ley, o sea que tú exijas más trabajo. Dime la clave, a ver si eres hábil. ¿Qué derechos? Muy bien, segunda generación. Claro, pues. Muy bien, ¿ah? Ahí está. La 5, la B. 5B. 5B, lo de segunda, pues. La violación de estos derechos supone atentar contra el bienestar social. Ya, si, ¿qué derecho? Bienestar social. ¿Primero o segunda? Segunda. ¿Sí o no? 6B. La C y la B. No olvidemos, yo te mencioné, los derechos de segunda generación están relacionados ¿con quién? Con la calidad de vida, con el bienestar. ¿Por qué? Porque ahí hablamos del trabajo, de la salud, de la educación, la remuneración justa, no se olvide. Los sindicatos inclusive, ¿no? Ahí está. 7. El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido el siguiente derecho como presupuesto ontológico. Llegó a si hablamos, dice, el derecho como presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos. Hablamos de la libertad, educación, igualdad, al trabajo. ¿Cuál es el principal presupuesto, el más importante, supuestamente el que te va a determinar para el goce de los demás derechos? La vida, pues. 7D. La 7, la D. Se va a elegir nuevo Tribunal Constitucional, ¿no? En la actualidad, se va a elegir nuevo, ¿eh? ¿Y por qué no quieren algunos y otros sí? Porque con el tribunal actual, ¿quién ha salido libre? Keiko Fujimori. ¿Quién más ha salido libre? Ollantumala. Porque no te olvides que en última instancia tú interpones un habeas corpus ante el tribunal. Y este tribunal nuevo no creo que le dé libertad de habeas corpus a Keiko Fujimori. ¿Eh? Por eso está el problema ahorita, que no quieren, que sí quieren. Sí, ahí está la 7. 8. De los siguientes es el que no es un derecho de primera generación. Eso tienes que hacer tú. ¿Eh? A ver, dime la clave. A la vida, libertad de circulación, correspondencia. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Tú qué vas a postular? Muy bien. ¿Está bien? ¿Ah? Ahí estamos. La 8, la E. ¿Ya ves? Ahí está. 8E. 9. Cuando un juez sentencia a cadena perpetua a un rondero, campesino acusado de secuestro de un delincuente, y luego sentencia a un delincuente probado también por el delito de secuestro, que cuenta con vinculación a personaje con poder. Dice, ¿no? A una pena menor, a la cadena perpetua. Entonces, ¿qué estamos sabiendo ahí? Hablamos de lo que viene a ser ¿cuál? La B, pues, igualdad ante la ley. Ahí está. 9, la clave la B. 9B. 10. Uno de los siguientes es un derecho humano de primera generación. ¿Cuál sería? Ambiente sano, la vida e integridad. 10E. Ahí está, la 10, la clave la E. 10E. Bien, 11. Son llamados también derechos de prestación. Los derechos de segunda generación. De segunda generación. 11, clave B. Por acá, 11, la B. 12. Son los derechos humanos que aún no han sido objeto de codificación sistemática. Tampoco son justiciales, salvo excepciones a observar. ¿Cuáles son los que no han sido objeto de codificación? O sea, muy criticado. ¿Primera, segunda o tercera? ¿Cuál sería? Lo de tercera. 12C. La 12, la C. 13. La diferencia entre referéndum y el plebiscito es que el primero es una consulta sobre temas y el segundo sobre temas, en este caso. ¿Para qué ese referéndum? En este caso, para temas jurídicos. No te olvides. Actualmente, ¿para qué va a haber referéndum? Para elaborar una asamblea, ¿sí o no? Supuestamente, ¿no? ¿Y la asamblea para qué? Para una constitución, pues. El tema, entonces, ¿qué? Jurídico. Y el plebiscito para políticos y sociales. 13A. Por acá, la 13. ¿Sabes cuándo sería plebiscito? Por ejemplo, que un presidente diga,
quiero hacer una iniciativa legislativa. ¿Cuál? Que el presidente no gobierne, en este caso ahora, 5 años, sino 8 años. Listo. ¿Cómo que 8 años? Entonces vamos a dónde? A un plebiscito. ¿Te das cuenta? Ahí está. 14. Personas que pueden ser suspendidas en ejercicio de ciudadanía previa resolución. Por acá, según lo establece la actual Constitución. ¿Cuándo hay suspensión? Persona que padece esquizofrenia, una persona que padece gastritis, una persona que ha sido encarcelada, en este caso, una persona que ha quedado en permanente inconsciencia, sufre ceguera. ¿Cuál es la clave? La 1 sí. ¿Por qué? Se llama interdicción. ¿Te acuerdas? Cuando el papá pierde la racionalización. ¿Qué más? Gastritis no puedes. Encarcelada sí, cuando estás con pena de cárcel. ¿Se anula o no se anula? Sí, se anula. Y una persona que ha quedado en permanente inconsciencia, claro, también, porque está incapaz, interdicto. 1, 3 y 4. 14A. ¿Ya? Por acá, la 1, la 3 y la 4. La pregunta 14, la clave la. Una persona que sufre ceguera, no, pues, si estás ciego no te va a interdicto, estás con capacidad. La prerrogativa que poseen los ciudadanos para que en forma asociada presenten proyectos de ley. ¿Cómo se llama eso? Se llama iniciativa legislativa. ¿Está bien? 15, la C. 16. Representantes de la sociedad civil de varias provincias de la región deciden ir a la sede central del gobierno regional con el fin de informarse sobre la gestión de los recursos enviados al gobierno central. Ya pues, ¿qué se llama? Se llama demandar rendición de cuentas, pues. 16 la B. Ahora, no olvidemos, tengo una pregunta. Y cuando no te quieren dar las cuentas claras, ¿te acuerdas cuál es la garantía constitucional que se interpone? ¿El habeas corpus o el habeas data? El habeas data, pues. ¿Te das cuenta? Cuando no te quieren dar información, ¿sí o no? Entonces se interpone el habeas data. 17. Una gran cantidad de médicos, enfermeras, incluso familiares de pacientes del Hospital Benedicto Trujillo, solicitan el retiro del cargo del director de esta institución de salud. Al director no lo eligió el pueblo, ¿sí o no? Es elegido a dedo, pues, por lo que es confianza. Entonces, ¿qué aplicas tú? ¿Ah? ¿Revoción o revocación? Muy bien, es la remoción, 17B. Ah, la captó, ¿te das cuenta o no? Habíamos quedado claro, ¿ah? No se vaya a olvidar. La B, la revocatoria es para autoridades que son elegidas por votación popular, ¿sí o no? Y la remoción para funcionarios del Estado. Puestos a dedo, pues. 17 la B. 18. No pueden ser sometidos a referéndum. La supresión del derecho a libertad de conciencia. Los tratados de libre comercio en el Estado, dice, ¿no? En este caso, en los Estados Unidos. El Tratado Límite de Salomón Lozano no puede referéndum de consulta popular. Los dispositivos legales que ejecuta la SUNAT, el ejercicio, todas, ninguna puede someterse a referéndum. No pueden someterse. La supresión del derecho, no. No vas a ir a referéndum, en este caso, si vas a suprimir el derecho a la libertad, menos el de los tratados, lo aprueba el Congreso. ¿Se da cuenta? La vida menos, pues. La vida es algo inalienable. 18 todas, la E, por acá. 18, la E, todas. 19. No pueden ser revocados por los ciudadanos, a pesar de no haber sido a pesar, dice, de haber sido elegidos por ellos. Presidentes regionales, los alcaldes, presidente de la República, congresista, juez de paz, no letrado. Por acá. Dime la clave. 19, ¿cuál es la clave? A ver, presidente y congreso. 3 y 4. Ya ve, muy bien, ¿ah? 19 la. Ya ve, por eso es lo que menos dice el profesor, pero el presidente ha sido elegido por el pueblo, sí, pero no se le aplica revocatoria, perdón. Ya, ahí está la clave, ¿eh? 3 y 4. Determinados padres de algunos distritos del Ande liberteño impedían que sus hijas asistan a la escuela para que no aprendieran a escribir. Y así no puede comunicarse con sus posibles enamorados, que impedían que asistan a la escuela. ¿Qué derecho es la educación? A ver, ¿qué derecho? Segunda generación. Muy bien, 20A. Ya ves, mira, 20, la 20 la. Claro, pues, está que le privan de la educación, es un derecho de segunda. 21. La iniciativa legislativa es un derecho ciudadano que se presenta ¿ante quién se presenta? La iniciativa. La 21, a ver, ¿ante quién se presenta? Congreso, tribunal, Congreso, pues, 21D. La 21, y el Congreso va a ver si lo aprueba o no. 22. Son derechos de primera, asociación sindical, seguridad social, negociación colectiva, a la salud, a la educación. No son ciertas. ¿Cuáles son? Ninguna, pues. ¿Sí? Ninguna es derecho de primera. Dice, no. Son derechos de primera. Ese segunda, 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 segunda y segunda. No son ciertas. Por acá. Ah, no son ciertas
te dice, ah, claro, no son ciertas. Entonces, ¿cuál sería? No son ciertas. Ninguno, todas. Ah, ya lo entendí. ¿Cuál sería, a ver, la clave? En la pregunta número 22. Todas, pues, ¿no? Muy bien, todas esa es la clave. Porque dice, no son ciertas. Todas, pues. 22. 23. De los siguientes son derechos de ciudad, excepto elegir mediante sufragio, ser elegidos conforme a ley, participar en vías, dice, en vía referéndum, participar en asuntos vía remoción, en asunto público, participar en vía rebelión. A ver, dice, ¿cuál es la clave correcta? ¿Son ciertas? ¿Cuál no? Dice, son derechos, excepto las 5, pues. Uno puede participar en asuntos vía rebelión, pues, ¿no? 5, la clave, la E, 23C. Por acá, la 23, la clave correcta, ahí está. ¿Va? La 23, la E. 23C. 24. Los derechos, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia de imagen y domicilio. ¿Qué derecho es? Primera, pues, 24A. La 24, son derechos de primera generación. 25. Cuando un alcalde promueve en su jurisdicción política de implementación científica y tecnológica. Cuando tú tienes acceso a la tecnología, ¿te acuerdas? De todo el mundo, es un derecho de tercera. Pues. 25 la C. 25, la clave la C. 26. Una persona no puede ser declarada culpable hasta que no se apruebe lo contrario. Refleja un derecho dominado de... A ver, dime la clave. ¿Cuál sería? ¿Previo juicio o no? Primera, presunción de inocencia, pues sí o no. Claro, pues. 26 la A. 26 clave A. 27. La suspensión de la ciudadanía vinculada a la curatela. A ver, ¿cuál es la curatela? ¿Se cuida un menor o mayor? Curatela, se cuida un mayor. Entonces, ¿qué es? Suspensión de la ciudadanía vinculada a curatela. Resolución judicial de interdicción, pues, ¿sí o no? O viejito, pues, ¿no? En este caso, interdicción. Interdicción es cuando estás incapaz. Claro, pues, ¿no? Ahí está la clave. Clave A, 27A. 27 la 28. Los derechos de primera generación tuvieron como valor supremo inspirador a la libertad, los derechos primera, a la paz, igualdad, justicia, la verdad. Dime la clave. Francia. ¿Por qué luchó Francia? Básicamente, cuando hablamos, a ver, dime la clave tú mismo, ¿eh? Ahí, deduce, a ver, la pregunta 28. Si hablamos de Francia, ¿qué buscaba? ¿Igualdad, libertad, paz o justicia? ¿Qué buscaba? Libertad, pues. ¿Sí o no? 28, la clave la. 28 la. 29. De los siguientes son derechos de intereses difusos, en este caso. Libre determinación de los pueblos, nuevo orden internacional, Estado con libertad y disposición de riquezas, dice dignificación de los migrantes, ser parte de una minoría, en este caso lingüística. Los derechos de interés difuso son los derechos de tercera también. Ahí es todas. Dignificación de los migrantes, apoyar, ser parte de una minoría. Tú tienes derecho a eso internacionalmente. 29 la E. Ahí está la clave, la 29 la E. 30. Cuando se afirma que la diversidad étnica, el respeto a las minorías en todo aspecto y la protección del medio ambiente, fundamentales, derecho de tercera, ¿sí o no? Generación. La C. Ahí está la clave. La 30, la clave la C. 31. Son los derechos humanos que surgen con las revoluciones socialistas. Lenin, por ejemplo. Dime la clave, 31. ¿Cómo, esas revoluciones socialistas, a qué dio lugar? ¿Primera, segunda o tercera? A ver, recuerda saber, no se pierda. ¿De qué estamos hablando en la pregunta número 31? Estamos hablando de la derecho de, por acá. Segunda, pues, revoluciones socialistas, pues. Lenin, ¿te acuerdas? La revolución rusa. ¿A qué dio lugar? A los derechos de segunda, lo que es el trabajo. Los derechos de segunda generación tuvieron como valor supremo inspirador a la libertad, la solidaridad, la igualdad, la honestidad, la honradez. Hablamos los derechos de segunda. Hablamos básicamente de la igualdad. 32, la C. De salarios, pues. La C. 33. Son relaciones 33 correctas. Primera generación, salario justo. Segunda generación, nacionalidad. Tercera, la paz. Por acá. Tercera, la paz. Derecho de segunda, libertad, no. Primera, asociación, no. Clave correcta, ¿cuál sería? Solamente la 2 y ¿qué más? La 2 y la 3. La B, 33B. ¿Está bien? 33, la clave la B. Si hablamos de primera, salario justo y segunda, pues. Claro, pues. Libertad de tránsito es primera, no es segunda. Por acá.
34. Derechos humanos que surgen con la Revolución Francesa. ¿Primera o segunda? Primera. 34, la A. ¿Está bien? 34, clave A. 35. No se pueden someter a referéndum los derechos fundamentales, normas por rango de ley, por acá. Reformas de la Constitución, tratados en vigencia y normas. La 1 no se puede, la 2 sí. La 3 también, Constitución va referéndum. Los tratados no, ni las normas tributarias, 1, 4 y 5. Clave A, 35A. No se olvide que la Constitución vaya a referéndum, ¿no? Número 36. Son deberes ciudadanos, vivir, honrar, respetar la Constitución, pagar, por todas pues. 36 la E. Por el tiempo, mira, 36, la clave la E. 37. Según el artículo 33 de la Constitución Política, se suspende la ciudadanía. Interdicción, inhabilitación de derechos políticos, pena privativa, ¿se parte del Congreso o no? Presidente menos fue 1, 2 y 3, la D, 37D. 37, la clave la D. 38. Son los principales hechos históricos que marcan el inicio de reconocimiento de los derechos de primera y segunda. A ver, dime la clave. Primera y segunda, ¿cuál sería? La C. Muy bien, ¿ah? La C. Ahí está 38, la clave la C. 39. Los derechos de tercera generación surgen después de la Segunda Guerra Mundial. 39D. La 39D. 40. En el Frente de Defensa de los Intereses de Trujillo, un ciudadano exigió al gobernador una información veraz sobre el proyecto de Chavimochi. Ya, cuando tú exiges información, ¿qué vas a tener en cuenta? Dice acción de amparo, rendición de... ¿Cómo se llama eso? Dice, ¿no? Y luego la autoridad se negó a responder. ¿Qué demandas? Rendición de cuentas, pues, ¿sí? 40 la B. Claro, pues, 40B. Y si por algún motivo ya no te da las cuentas claras, entonces, ¿qué interpones? Interpones el habeas data. No se olvide, pues, ¿ah? Ahí está todo, mira, el habeas data. Ahí está en la práctica de clase. Ya se interpone básicamente luego lo que viene a ser, en este caso, el habeas data. ¿Ya? Veamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Entonces ahí tiene todas las preguntas, por acá, todas las preguntas para que practiquen, ¿ya? Y de esa manera pueda sustentar más. No te lo vayas a olvidar, ¿ya? De clasificar, como está ahí, derechos de primera, segunda y tercera generación, para que no tengas problemas en los exámenes semanales, los simulacros, ¿ya? Espero que haya marcado bien, ¿ah? Ahí está todo preciso, hasta con ejemplos, para que tú hayas tenido un ámbito ya general de cómo se puede implementar estos derechos en la sociedad peruana, ¿bien? Muy bien, no sé si tiene alguna pregunta. Ah, las diapositivas, ¿no le he pasado? Sí le he pasado, ¿no? A ver, espérese, no se vaya. Ahorita le paso a Evelyn. ¿En serio? ¿No le pasó? Ah, y ahorita le paso a Evelyn, ¿ya? Sobre lo que viene a ser derechos humanos, la etapa antigua, ¿verdad? La etapa antigua y también, bueno, la práctica que hicimos, ¿ya? Ahorita le paso de filosofía, sobre lo que viene a ser la antigua, ¿ya? Vamos a ver, no se vaya. A ver, filosofía antigua, ya, ahí le